Hola, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y muy importante que es acerca de la importancia del santuario, porque a través de él nosotros vamos a entender todo el plan de salvación que Dios tiene para la raza humana y también vamos a entender todo el ministerio de Cristo Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, y también las diferentes doctrinas, enseñanzas que la Biblia tiene. Por ejemplo, Ellen White, una escritora muy conocida, en uno de sus libros tiene una cita bien interesante sobre esto que dice así: la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es interesante que ella dice que nosotros debemos comprender este tema específicamente, la administración en el santuario celestial, porque ese es el fundamento de nuestra fe. De ahí es que nace nuestra fe, entender correctamente este tema. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimientos. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder tener este estudio, y te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste aquí y hable a través de mí para poder expresarme correctamente y claramente para las personas que van a estar viendo este video. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que van a hacer este estudio conmigo, Padre. Gracias por todo. Te pido todo esto agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, quiero aclarar que eh, este es un estudio muy largo. Lo hice en portugués y demoré 2 horas sin leer todos los versículos. Así que si me trabo, ya es por un poco de confusión ahí. Pero también lo que yo voy a hacer es, voy a hablar y voy a colocar los textos en la tela, en la pantalla, por una cuestión de tiempo. ¿Está bien? Ahí puedes pausar el video, buscar los versículos y ir avanzando conmigo. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar desde el principio, desde la localización de las 12 de la localización del santuario y de las 12 tribus de Israel, o sea, del pueblo de Israel que estaba ahí. ¿Está bien? Por ejemplo, comienza todo con una promesa a Abraham, en donde se le dice que tenía que salir de su tierra. Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, para un lugar que yo te voy a dar, ¿no? Que esa es la tierra de Canaán, que Dios le promete a Abraham. Y le dice también: yo voy a multiplicar tu descendencia, vas a ser padre de muchas naciones. Y le dice que él iba a ser su Dios, tanto de Abraham como de su descendencia, y que ellos serían su pueblo. ¿Está bien? Después esa promesa pasa para su hijo Isaac. La misma promesa de la descendencia, de que iba a ser su Dios y todo lo demás. Después pasa su promesa para Jacob. ¿Está bien? El nieto de Abraham. Ahora, algo interesante que pasa con Jacob, que él era un engañador, engañó a su padre, a su hermano. Entonces, en un momento de su historia, ahí yo les recomiendo que, si no conocen la historia, puedan estar buscando ahí, conocer un poco de la historia, ¿no? Leerla, estudiarla para entender mejor. Entonces, el nombre de Jacob es cambiado a Israel. ¿Por qué? Sería un recordatorio de aquella lucha con Dios, y implicaba una transformación de carácter. Entonces ahora el engañador ya no era más engañador, sino que iba a ser una persona que había luchado con Dios en oración y había vencido. Interesante, porque ahora pasaba a ser Israel. Por ejemplo, ahí en uno de los capítulos de Génesis, detalladamente vamos a encontrar todos los hijos e hijas de Jacob, que ahora era llamado Israel, pero también más adelante encontramos un resumen de los 12 hijos varones que iban a ser los patriarcas de esas 12 tribus. ¿Está bien? Entonces,
Después tenemos algo bien interesante, que dentro de las 12 tribus, una de esas tribus, que se le dice que era un cachorro de león, ¿está bien? Era un cachorro de león, y que de él vendría el dador de descanso. Es decir, está haciendo que de esa nación vendría, de esa descendencia, vendría el Mesías. Y esa es la tribu de Judá. ¿Está bien? Ahí yo voy a dejar en la pantalla. Y en Mateos, por ejemplo, ahora hablando, en Mateos encontramos que habla del rey David. Porque la promesa que se le hizo a Abraham, que iban a venir reyes de ti, saldrán reyes de ti y demás. Y bueno, David tiene una importancia también en esa genealogía ahí en Mateo. Entonces se habla sobre el rey David. En Lucas también nosotros podemos ver que se habla del rey David. Y también después, interesante que en Apocalipsis 5, verso 5, dice así, que Jesús, o sea, refiriéndose a Jesús ahí en el contexto, él era el león de la tribu de Judá, porque Judá había sido llamado de leoncito, de cachorro de león, porque era una tribu menospreciada dentro de las otras tribus. Entonces, Dios siempre, eso nos muestra cómo Dios siempre elige lo débil, lo menospreciado en el mundo, lo que no tiene fuerza, aquel que uno no cree que puede salir adelante. Dios hace maravillas, ¿para qué? Para avergonzar a los ricos, para avergonzar a los fuertes. Entonces Dios siempre aprovecha lo que no tiene fuerza para él exaltarse, sino así el hombre no se exalte a sí mismo. Es bien interesante eso. Después, ahí mi idea es colocar una imagen en la pantalla sobre las 12 tribus. Ahí, ¿está? Yo tengo un material acá, ¿sí? Que voy a colocar ahí, donde se muestra el santuario y alrededor del santuario las 12 tribus ubicadas. Todo lo que está acá está escrito exactamente en la Biblia. Los números, las posiciones, los nombres y todo. Bueno, ahí vemos todas las 12 tribus, pero hay algo interesante en las 12 tribus. Que ahí no se encuentra la tribu de Leví en esas 12 que están ahí alrededor. ¿Qué pasó con la tribu de Leví? Por ahí en el libro de Números vamos a encontrar que se hablan de los 3 hijos que tuvo Leví. ¿Sí? Esos se encuentran alrededor del santuario, más cerca que las otras tribus. Ahí está la tribu de Leví, que son los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Interesante. Entonces ahí está la tribu de Leví, y por ahí en Crónicas se habla de cuál era su función de los levitas, que era servir al templo, de guardar los tesoros, del vino y muchas cosas. También se menciona vino, bien interesante eso. Entonces, debido a que Leví no está, y otra de las tribus de los 12 hijos que no está aparte de Leví es José. Entonces, faltando José y faltando Leví, faltarían otros 2. Ahí es que se encuentra Efraín y Manasés. Interesante. Los 2 hijos de José. No está ni Leví ni José, pero sí están sus 2 hijos de José. Y Jacob habla con José, Israel, y le dice: estos tus 2 hijos que te nacieron en Egipto, ahora van a ser míos por herencia. ¿Sí? Iban a conformar, lo estaba reclamando como de él, para ser parte de la promesa de Abraham. ¿Sí? Así como mis 2 hijos mayores, Rubén y Simeón, así ellos van a ser míos. Después los que te nazcan después serán tuyos. Ahí después tenemos también, en el sentido espiritual, nosotros vamos a encontrar en Mateos 8, del 11 al 13, una declaración de Jesús muy interesante, que esa sí me gustaría compartir, leerla ahora
con ustedes. Pueden buscar en sus Biblias. Mateos capítulo 8, del 11 al 13. Dice así: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es interesante. ¿Por qué este versículo? Porque ahí estaba el centurión que tenía a su criado enfermo, su siervo enfermo, y le pide a Jesús que lo sane. Le dice: no vayas, soy indigno. Si tú lo dices desde acá, él se va a curar. Él le dice: increíble, ni en mi pueblo, ni en el pueblo de Israel he hallado tanta fe. Interesante. Y ahí él dice: os digo que vendrán de todas partes, y de los que están dentro van a ser echados fuera, ¿no? Nosotros podemos ver eso en el contexto cristiano, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, eso es bien interesante. En el sentido espiritual, Israel es el pueblo de Dios. ¿Está bien? Está el Israel físico y el Israel espiritual, que somos nosotros. Después está ahí otro versículo muy importante y bien interesante para leerlo, que es Romanos 9, del 6 al 8. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Interesante que ahí aclara el contexto espiritual. No es israelita aquel que desciende del pueblo de Israel. No es judío aquel que desciende de la tribu de Judá, sino que es aquel que lo es según la promesa, ¿sí? Aquel que se une a la promesa espiritual, ¿sí? Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos sus ordenanzas, nosotros pertenecemos a ese pueblo de Israel, a ese pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a tener también una foto sobre el santuario, ¿sí? Donde nosotros podemos ver las partes del santuario. Ahí en Éxodo 40, por ahí en los primeros versículos, va a mencionar los muebles. Entonces tenemos ahí el campamento, como habíamos visto en la imagen anterior, ¿sí? Que estaba alrededor del santuario. Después tenemos el atrio, o el patio también que se le dice. Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el primer mueble, que es el altar del holocausto, ¿sí? Ahí habían 3 tipos de sacrificios. Yo los agrupé en 3 para que sean más claros, ¿tá? El primer tipo de sacrificio marcado es que se realizaba 2 veces al día, de mañana y de tarde, ¿sí? Donde se mataba un corderito de un año en la mañana y en la tarde, ¿sí? Todos los días. Eso representaba el sacrificio continuo, ¿sí? Que representa el sacrificio de Cristo, que Él murió una vez por todos, ¿verdad? Que no necesita morir todo el tiempo, murió una vez, ese sacrificio continuo. Hoy en día nosotros, pidiendo a Él, nuevamente nosotros somos perdonados. ¿Por qué? Porque los otros sacrificios solamente servían para limpiar esos pecados, es decir, confesaban esos pecados y servían para eso. Entonces ese sacrificio representa el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Está? Y en el versículo 9 de Números, el capítulo 28, dice que el sacerdote ese día tenía que matar dos de mañana y 2 de tarde. Ahí vemos un trabajo doble del sacerdote en el día sábado. Interesante, que en el día de descanso Dios había colocado los 10 mandamientos
no trabajarán el día sábado, y en ese día el sacerdote trabajaba el sábado. Y eso pasa hoy en día con los misioneros, con los pastores, con los evangelistas, con todos los que están envueltos en la misión. Normalmente se trabaja más los sábados, ¿verdad? Pero nosotros vemos también en Mateo 12:5 que ese es un profanar del templo sin culpa, porque es para Dios. O sea, podría decirse que es un trabajo lícito, ¿sí? Permitido, porque hacer el bien es lícito, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, bien interesante ahí. Después, el segundo sacrificio es ese sacrificio propio por los pecados, ¿verdad? Ahí en Levítico 4 hay diferentes tipos de sacrificios para las diferentes personas. Por ejemplo, si era el sacerdote que pecaba, tenía que llevar un novillo, un becerro. Si era un jefe de la congregación, por ejemplo, podía llevar un animal más chico, dependiendo del tipo de la persona, el tipo de pecado. Si era la congregación, también un becerro. Ahí se ve que depende de la influencia que tenía. Por ejemplo, un sacerdote o un pastor tiene más influencia sobre el pueblo. No es lo mismo que peque una persona recién bautizada a que peque un pastor, por ejemplo. Igual en aquel tiempo un sacerdote llevaba más responsabilidad sobre el pueblo, por eso se requería de un sacrificio mayor. ¿Está bien? Y bueno, también otros tipos, en cada sacrificio también se realizaba un ritual diferente, a veces se usaba todo el animal, a veces algunas partes, y bueno, ustedes pueden ver todos los detalles ahí en Levítico 4, y bueno, en otras partes también. Después, el tercero sería el día de expiación, Yom Kippur, ¿sí? El día del juicio, bien interesante, era un día especial en el año en donde se purificaba el santuario. Interesante que el santuario se contaminaba, ¿sí? La persona pecadora se presentaba en el templo, confesaba los pecados sobre el animal, lo mataba, ahora la culpa, la víctima era el culpable. Ahora él se iba limpio y la responsabilidad del pecado la tenía la víctima, que murió. ¿Sí? Ahora la sangre era introducida para el santuario, el pecado que era introducido a través de la sangre o también de la carne, ¿sí? En algunos casos, a veces se rociaban los cuernos del altar del incienso, a veces se rociaban la pared, a veces en el velo, depende, todo eso es dependiendo del tipo de sacrificio. ¿Sí? Son detalles. La cuestión es que el pecado entraba al santuario y contaminaba el santuario. El pecado no desaparecía cuando la víctima moría, sino que era introducido al santuario. Entonces, una vez al año tenía que purificarse el santuario. ¿Está bien? Ahí ese es el día especial, ¿sí? En donde el pueblo de Dios tenía que afligir su alma, ¿sí? Estar en oración para que era un día donde se juzgaba al pueblo de Dios. Ahora, una pregunta bien interesante. ¿El extranjero podía ser parte de ese ritual de perdón de los pecados? ¿Será que no? ¿Será que era solo para el pueblo de Israel? Recordemos que, o sea, si bien era el Israel físico, venía otro que no era israelita, que no era descendiente de Jacob, de los 12 hijos, podía pertenecer. Podemos leer eso. Vamos a buscar ahí en Éxodo capítulo 12, del 47 al 49. Dice así: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre nosotros. Interesante ahí, porque Abraham le dice así:
yo voy a establecer un pacto contigo, ¿está bien? Te voy a bendecir, voy a multiplicar tus naciones, te voy a dar la tierra que te voy a mostrar, y, ¿verdad? Y yo seré su Dios. Pero ustedes tienen que, a cambio, ¿verdad? A cambio es un pacto, yo hago, vos haces, es así, ¿verdad? Entonces él le dice, tienen que circuncidarse. Esa es una marca que yo quiero en mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo soy Dios, pero se tienen que circuncidar. Le dice a Abraham, el pacto era ese, yo hago esto, vos haces esto, ¿sí? En la promesa, ¿está bien? Y eso era la circuncisión. Ahora, no solo el israelita, el que venía de afuera y quería pertenecer, también se tenía que circuncidar. Ahí estaba perteneciendo al pueblo de Israel, ¿está bien? Ahí, en el sentido espiritual, hoy en día somos circuncidados en el corazón, no en la carne. Esa promesa pasó ahora a ser una circuncisión en el corazón, cuando aceptamos a Cristo Jesús y nos dejamos transformar por Él, ¿sí? Entonces, el altar del holocausto representa la cruz del Calvario cuando Cristo fue a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que Dios le mostró una maqueta a Moisés en el desierto de lo que iba a ser el plan de salvación, para que ellos entendieran y ellos se prepararan también. Entonces, para que cumplieran su parte del pacto. Entonces, le mostró, y todo eso era una representación de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Entonces, el cordero representaba a Jesús, el cordero, hasta que Jesús vino. Hoy en día no se necesita matar un corderito. Entonces, así como el cordero representaba a Jesús, el altar del holocausto, donde el corderito o el animal que era representación de Jesús era muerto, representa la cruz, ¿sí? Ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí Cristo murió por nosotros. Dios trajo ese cordero inmolado que es Jesús para morir por nosotros, ¿sí? Entonces, después tenemos la fuente de agua. ¿Qué representa la fuente de agua? Bueno, primeramente vemos que Moisés, Aarón y los hijos se tenían que lavar las manos y los pies, ¿sí? Entonces eso es bien interesante, que se tenían que lavar las manos y los pies. ¿Qué representa eso? Lavarse las manos y los pies, la fuente. Vamos a leer en Tito 3, en el verso 4 y el verso 5. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos lavó por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nos lavó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, a través del lavamiento de la regeneración. Esa palabra es bien interesante, ¿sí? Tiene un significado en el original que sería como nacer de nuevo o retornar de la muerte a la vida. Entonces, ¿eso dónde pasó? Entonces, Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día. Ahora, el corderito era muerto en el holocausto, y la fuente representa la resurrección, es un símbolo de la resurrección de Cristo. Es interesante, como dice ahí. ¿Por qué? Porque está hablando que nos lava ahí la regeneración, como dice ese versículo, que es pasar de la muerte a la vida, ¿sí? O nacer de nuevo. ¿En qué momento pasa eso? Simbolizado en qué acto? A través del bautismo, ¿sí? Porque en ese momento nosotros morimos y volvemos a nacer, ¿sí? De la muerte pasamos a la vida.
¿sí? Es bien interesante. Entonces simboliza también el bautismo. Ahí en Romanos 6, vamos a leer Romanos capítulo 6, del verso 3 al verso 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Interesante. Somos sepultados en el bautismo, en la muerte de Cristo, así como Cristo resucita, nosotros también resucitamos. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos cuando en el agua? Dejar de respirar. Y cuando salimos, volvemos a respirar. Entonces es una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Ahí nosotros morimos para el pecado y nacemos para Cristo, nacemos para Dios. Y sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque, porque Él ha muerto, ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante, muy interesante y textos muy lindos, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a entrar al lugar santo, ¿sí? Es interesante tener en cuenta que ahí se realizaban servicios, realizaban los servicios tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, y era realizada una obra de mediación por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, una obra de intercesión, como un abogado que defiende, ¿sí? El sacerdote que hacía, introducía el pecado, ¿sí? Que es decir, bueno, él pecó, pero acá está la sangre de alguien que pagó por él. Estaba esa intercesión, ahora él ya no tiene culpa, ¿sí? Porque yo asumo esa responsabilidad. Eso era a través de ese animal que moría, que representa a Cristo, ¿sí? Él está haciendo esa obra de intercesión en el lugar santo, realizó esa obra de intercesión por nosotros. Sí, mis hijos, mis hermanos, como dice él, los cristianos que pecan, pero yo morí por él, yo morí por sus pecados. ¿Sí? Está esa intercesión de Cristo Jesús, que era representada por el sacerdote y el sumo sacerdote ahí, ese ministerio. Y cada mueble también representa varias cosas, pero a la vez tienen una misma causa, la misma idea, así como la resurrección de Cristo y el bautismo, ¿sí? Que viene a tener la misma idea, ¿sí? Por ejemplo, uno de los muebles que tenemos ahí, entrando al santuario, para la izquierda tenemos el candelabro o el candelero, ¿sí? Donde el sumo sacerdote tenía que colocar aceite 2 veces al día, ¿sí? De mañana y de tarde tenía que cuidar que las lámparas no se apaguen. Es bien interesante porque el que realizaba esa obra era Aarón. Aarón era un sumo sacerdote, ¿sí? Esa era la obra específica de Aarón. Dice, la dispondrá Aarón, ¿sí? Tenía que mantener que no se apague. Ese era el ministerio del sumo sacerdote. Y eso representa el ministerio de Jesús en el lugar santo. Pero es bien interesante que hacer un estudio utilizando más el Apocalipsis para explicar cada punto aquí, tanto en cada mueble dentro del santuario, en el lugar santo y el lugar santísimo. Un estudio aparte, ¿sí? Para no estirarlo mucho. Entonces, vemos ahí
en Levítico 24, del 1 al 4, ese texto ahí vamos a leerlo. Levítico 24, del 1 al 4, dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Muy bien. Entonces, ahora, ese candelero de 7 brazos, ¿sí?, tenía 7 lámparas. Era un candelero de una sola pieza que tenía 7 lámparas. Interesante, 7. ¿Sí? ¿Qué representan esas 7 lámparas? Por ejemplo, un texto en Apocalipsis 1:20 muestra que representa las 7 iglesias. Ahí nosotros podemos entender que las 7 lámparas representan las 7 iglesias, ¿sí? Ahora, por eso es bueno ampliar este tema en otro estudio de lo que son las 7 iglesias, pero también representa, aparte de ser las 7 iglesias de Asia Menor, representan también el periodo de la historia, ¿no? La historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? Esas 7 iglesias se pueden encontrar ahí al principio de Apocalipsis, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las iglesias reales que existieron en la época, pero también representan un periodo histórico de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios. Entonces, ahora, ya sabemos ahí lo que el ministerio del sumo sacerdote, ¿sí?, que camina entre las lámparas que se habla en Apocalipsis, era evitar que las lámparas se apaguen, que se apague su luz. El sacerdote no podía permitir que se apaguen las luces de las lámparas, ¿sí? Así como Cristo no puede así. La función de él era siempre estar ahí para evitar que la luz no se apague en la iglesia, no se apague en esas 7 iglesias, ¿sí? Tenía que colocar aceite para que no se apague. Entonces, tenemos también que la luz, ¿sí?, ahí en Juan 1:4, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Entonces, podemos ver que la luz tiene que ver con la vida, ¿sí? Y también, por ejemplo, me gustaría leer otro versículo que está en Juan 8. En Juan 8, verso 12 dice así: Otra vez Jesús habló diciendo: Sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue a mí no andará en oscuridad, no andará en tinieblas, no andará en muerte, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nuevamente se dice que la luz, ahí vemos una representación con la vida. Y Jesús dice, en él estaba la vida, por eso en él está esa luz, esa vida, ¿sí? Es interesante. Entonces, la luz representa a Cristo Jesús. Él es la luz, Él tiene la vida. Esa luz es la vida, esa vida eterna que nos da Cristo Jesús. Entonces, sin Él, nosotros estamos en oscuridad, en muerte. Por ejemplo, tenemos la luz y la oscuridad que no pueden estar juntas, ¿sí? Por definición, la oscuridad es ausencia de luz. La muerte es ausencia de vida. Entonces, si uno viene al cuarto y prende la luz, la oscuridad desaparece, porque no se llevan. Ahora, si apagamos, si la luz se va, hay oscuridad. Entonces, como cristianos, cuando nos acercamos a Cristo, nosotros tenemos de esa luz, tenemos vida eterna cuando lo acercamos de Él. Ahora, si nos alejamos de Cristo, dejamos de tener luz, dejamos de tener
esa vida que Jesús nos ofrece, ¿sí? Entonces también representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un versículo muy conocido en Salmos 119, 105 que dice: lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios también es luz, da vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene a Jesucristo, ¿sí? A través de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros podemos conocer a Cristo, tener ese conocimiento en Cristo Jesús, ¿sí? Y también la luz representa, recordemos que el candelero tiene 7 lámparas con luces representando a las 7 iglesias, al periodo cristiano, ¿sí? Entonces los cristianos también representan a los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cristiano también tiene esa luz. Por ejemplo, en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Ustedes pueden leerlo ahí, bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con Cristo recibimos luz, recibimos vida, recibimos de su palabra. Ahora nosotros tenemos vida, tenemos luz y podemos llevar y ser luz para aquellas personas que andan en tinieblas. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, predicando su palabra, hablando de Cristo Jesús. Entonces, nuevamente esa escritora Ellen White, tiene una definición ahí sobre ese tema bien interesante, que ella define la luz como el conocimiento salvador de Cristo. Interesante, es eso, es conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del conocimiento nosotros tenemos la vida, por eso es importante. Y el aceite, ¿qué representa el aceite ahí en el candelero? Representa el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote Aarón tenía que colocar aceite para que la luz no se apague. Jesús nos da su Espíritu Santo para que la luz en nosotros no se apague. A través del Espíritu Santo nosotros podemos predicar de Dios, ¿sí? Hay varios textos interesantes, como por ejemplo en Hechos 5:14, dice que después de orar fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Los discípulos estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra sin temor. Interesante. Y en Marcos 13, verso 11, dice que Él mismo va a hablar a través de nosotros en esos momentos difíciles. Dice: no se preocupen porque el Espíritu mismo va a hablar a través de ustedes, ¿sí? Entonces el Espíritu es ese aceite que mantiene la luz encendida, ¿sí? Que nos permite hablar de Jesús. Después tenemos a mano derecha la mesa de los panes, ¿sí? Los panes sin levadura, ¿sí? Que también en singular es la mesa del pan de la proposición. A pesar de que son 12, se habla en singular. ¿Por qué? Tanto la mesa de los panes de la proposición como el pan de la proposición. Porque literalmente esa palabra significa pan al rostro, ¿sí? Que es traducido como el pan de la presencia, porque está delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Por eso es el pan de la proposición, que es Cristo Jesús. Interesante. Ahí en otro estudio es bueno profundizar bastante ahí, porque hay muchas cosas también en cada uno de los muebles acá. Por ejemplo, ahí se va a mencionar, en ese mueble se va a mencionar que hay diferentes cubiertos, hay platos, diferentes cubiertos, hay vasos, hay, ¿cómo se puede decir?, jarras, hay vino también. Es interesante que ahí se participa del pan, del vino. Nos recuerda algo bien interesante que más adelante vamos a hablar un poco más, ¿sí? Estaban divididas, ¿sí?, en 2 hileras de 6. 12 panes divididas en 2 hileras de 6. Y eran rociadas con incienso también. Y solamente eran cambiadas en el día sábado, ¿sí? El sacerdote de turno tenía que comerlas en ese día, ¿sí? Y ahí eran colocadas nuevas, ¿sí?, que eran hechos por los levitas encargados del pan, por ejemplo. Y
el pan de la presencia, eso ahí está representando tres cosas. ¿Sí? Los 12 panes representan a las 12 tribus de Israel. Representa la palabra de Dios. Ahí voy colocando los versículos. ¿Sí? Y representa a Jesús. ¿Sí? Porque Él es la palabra encarnada. El verbo se hizo carne, aquel texto que ya leímos. Entonces vamos a leer en Juan 6, del versículo 21 hasta el versículo del versículo 51 hasta el 53 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el 53 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces ahí está hablando, tenemos la Santa Cena, ¿sí? Nos recuerda la Santa Cena, dice, yo soy el pan vivo, dice, y esa es mi carne. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salió? En las plagas de Egipto, en la última plaga, tenían que hacer un cordero, elegir el cordero, comer toda esa carne, ¿sí? Y tenían que pintar el marco de la puerta con sangre también, ¿sí? Entonces, y ese ritual se pasaba, dice, si había un extranjero entre vosotros, tenía que circuncidarse para participar de eso, ¿no? De la Pascua, comer la carne de Cristo, comer de ese pan vivo, ¿sí? Entonces representa y nos hace recordar a dos cosas bien interesantes: al maná que cayó en el desierto por 40 años y a la Santa Cena del Señor, ¿sí? En donde nosotros reconocemos y aceptamos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso es que había vino ahí estaban los panes de la proposición, ¿sí? El pan vivo, ¿sí? El pan vivo, y dice, beberéis mi sangre, ¿sí? Representada con el vino. Ahora, interesante, el sacerdote se lava los pies, las manos, participa del pan, del vino. Entonces ahí vemos también, nos recuerda de la Santa Cena, bien interesante. Después tenemos el altar del incienso, el tercer mueble, que es el sacerdote colocaba incienso y sangre, ¿sí? Colocaba también de mañana y de tarde, ¿sí? Que eso representa la constante oración del cristiano, ¿sí? Siempre tenía que estar ese humo del incensario siempre subiendo, ¿sí? Como subiendo a la presencia de Dios, ¿sí? Siempre tenía que estar ahí encendido, y ese era el sacerdote que cuidaba de mañana y de tarde, que representaba una oración constante, ¿sí? Siempre el pueblo de Dios orando. Ahora, el incienso es bien interesante, que el incienso en sí no son las oraciones de los santos. Si creía eso, es interesante que está Salmo 141, verso 2, ahí se lo relaciona, pero no es directamente las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, verso 3 y 4, también dice que se le agrega mucho incienso para añadirse a las oraciones de los santos. Entonces el incienso es añadido a las oraciones. Nuevamente, una cita de Ellen White en uno de sus libros dice que a medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla sus méritos, los méritos de su vida perfecta de obediencia, ¿sí? Mezcla con las oraciones de los santos los méritos de su vida perfecta, ¿sí? Por eso es que nuestras oraciones tienen una fragancia de incienso, son agradables a Dios. Por eso es que decimos,
Te lo pedimos no porque merecemos, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el incienso ahí representado. Y después tenemos en el lugar santo, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que Jesús comienza una nueva etapa en su ministerio, pero sin dejar la etapa anterior de intercesión. ¿Sí? Ahí comienza un juicio, ¿sí? Comienza la purificación del santuario, ¿sí? Donde se comienza a juzgar a la casa de Dios, comienza a juzgar a todo aquel que profesó nombre de Dios, ¿sí? Ahí en donde Dios va a decir, bueno, todos ellos dijeron ser mis seguidores. Ahora vamos a ver quién realmente es mi seguidor, quién realmente puso su corazón en mis leyes. ¿Sí? Ahí Dios, donde Jesús comienza esa nueva etapa. Entonces en el arca de la alianza se encuentran tres cosas. La vara de Aarón, que primeramente, ahí voy a dejar los textos, eran 12 varas, ¿sí? Ahora el otro día vuelve y se ve que la única que floreció fue la vara de Aarón, ¿sí? Que hasta dio fruto y todo. Ahí Dios dice, saca todas esas varas, coloca la vara de Aarón, ¿sí? Es interesante que la vara de Aarón representa también a la tribu de Leví, porque cada uno tenía, por ejemplo, la tribu de Judá, la tribu de Dan y todo así, pero Leví no tenía un representante, entonces dice que ahí Aarón, en representación de la tribu de Leví, se colocó esa vara. ¿Con qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué representa la vara de Aarón? ¿Sí? Ahí en los textos nosotros vemos que quedó la vara de Aarón como señal entre los hijos rebeldes de Israel, ¿sí? Para que dejen de murmurar y no mueran, ¿sí? Porque era un pueblo rebelde que estaba contra Dios todo el tiempo murmurando, ¿sí? Vemos que en diferentes partes ahí hay relatos donde Dios dice, apártense que los voy a eliminar, ¿sí? Porque era un pueblo rebelde y duro. Entonces era una señal también de que tenemos que estar con Dios. Sin Dios no se puede dar frutos, ¿sí? No se puede florecer, no se puede tener vida, ¿sí? Él es nuestro guía, Él es el que nos da la vida, ¿sí? Entonces no debemos ir en contra de sus leyes, ir en contra de Dios. No debemos murmurar, porque muchas veces hacemos eso con Dios. Cuestionamos a Dios todo el tiempo, así como el pueblo de Israel, ¿sí? Después tenemos la ley, ¿sí? ¿Qué ley? Los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, ¿sí? En Mateos 22 se resumen en dos, ¿sí? Se resumen en el amor a Dios y en amor al prójimo, ¿sí? El primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús lo resumió. Ahora es interesante que cuando Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, no lo escribió todo en una tabla, lo escribió en dos, ¿sí? Los primeros 4 que hablan del amor a Dios y los otros 6 que hablan del amor al prójimo, ¿sí? Por eso que Jesús lo resume en dos. Sí, ahí hay otros versículos también, pero uno que sí quiero leer es uno que está en Hebreos. En Hebreos capítulo 8, del verso 8 al 12, dice así, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Interesante, recordemos la promesa de ¿quién? De Abraham,
Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese era el pacto. Pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaban contra Dios, quebraron el pacto de Dios. Ahora dice, voy a establecer un nuevo pacto. ¿Recuerdan? ¿Han escuchado hablar de el nuevo pacto? Ahora el antiguo pacto ya no es necesario guardar la ley, porque Dios hizo un nuevo pacto. Pero acá no se habla de abolir la ley. Ahora, los que dicen eso, los que enseñan eso, están enseñando simplemente que no se necesita guardar el sábado. ¿Sí? Pero entonces, si se abolió la ley, se podría robar, se podría matar, se podría violar los otros mandamientos, pero no. Dicen que solamente el sábado. Entonces es interesante que acá no se habla de abolir la ley en la nueva alianza, en un nuevo pacto, sino que se habla de colocarlos en el corazón, de colocarlos en la mente, ¿sí? A través de nuestros actos, de nuestra decisión. ¿Sí? Los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Sí? Ahora interesante que se le llama de la ley, no se le llama de las leyes, porque los 10 mandamientos son una ley. ¿Sí? Es la ley del amor. Dios se basa en el fundamento del amor. ¿Sí? El amor a Dios y el amor al prójimo. Por ejemplo, en primera de Juan 4, versos 7 y 8 dice que aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Interesante. En Juan 14, 15 dice que si me amares, guardaréis mis mandamientos. ¿Sí? Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. En Génesis 2:2, ¿sí? Cuando ahí se habla de la creación, Dios crea también el sábado. Entonces, Dios va diciendo así, bueno, fue crea en el primer día y dice fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Ahora, en el séptimo día no se menciona que se creó algo, se menciona que Dios descansa, ¿sí? Entonces dice, y ahí terminó su obra, no terminó en el séptimo día con la creación del ser humano, sino que el descanso que Dios tuvo en el día sexto, después de haber creado al ser humano, es parte de la creación completa, ¿sí? Porque la creación termina en el séptimo día, incluyendo el día de reposo, el día sábado, el séptimo día. Interesante. ¿Sí? Una forma de enseñar al ser humano a guardar ese día. Dios lo descansó para enseñarle a Adán y Eva, que habían sido creados, que tenían que guardar ese día también. ¿Sí? Entonces no fue para los judíos, que esos vienen del pueblo de Jacob, de Israel, uno de los 12 hijos. Viene desde antes de la creación del mundo, se instituyó, para beneficio de nosotros. ¿Sí? Ahora, es bien interesante que Elena habla sobre este tema, que cuando ella vio las tablas de piedra, vio que los primeros 4 mandamientos sobre el amor a Dios tenían un brillo mayor, pero el sábado tenía un brillo aún mayor que esos 4. ¿Sí? Resalta, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el amor de Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros, voy a poner una ilustración, a mí me gusta usar esta ilustración. A veces hay padres que están en los asilos y va un hijo a visitarlo, ¿sí? Una vez al mes. Y en ese día el hijo se pone con el celular, ¿sí? Y no le da atención al padre. Ahí el padre dice, hijo, venís un día al mes y te pasás con el celular, no me prestás atención, no lo disfrutás conmigo. Así es Dios. Dios dice, tienes 7 días para trabajar, para hacer lo que quieras. Pero el día séptimo es un día santo, es un día apartado para Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir al encuentro con Dios, a pasar tiempo con nuestro Creador, con nuestro Padre amado. O sea, si lo amamos, vamos a ir a pasar tiempo con Él. ¿Sí? Si amamos a una persona, intentamos pasar tiempo con esa persona. Entonces, para eso es el sábado, es un tiempo especial que Dios apartó para pasar con sus hijos, con su creación. Por eso que sigue vigente. No se puede
no estar vigente un mandamiento tan importante, ¿sí? Porque lo que quieres es pasar tiempo con nosotros. Por eso que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no los conozco, no vinieron a mi encuentro, no pasaron tiempo conmigo. Es bien interesante. Entonces, ahí hay mucho más para profundizar, pero esa ahí habla un poco sobre la ley. Y después tenemos también el maná dentro del arca de la alianza, ¿sí? Interesante ahí que en Éxodo 16, en los versículos 4 y 5, se habla que en el sexto día no se podían juntar. Es decir, ellos todos los días iban a recibir el maná, lo podían cocinar, lo podían hervir, lo podían asar, lo podían hacer de diferentes formas, ¿sí? Pero en el día sábado, ahora, interesante que cada día ellos tenían que juntar, ¿sí? Vamos a poner, lo que yo voy a comer hoy, eso junto. Si ellos juntaban más, se pudría, se llenaba de gusanos, porque Dios dice, cada día vas a ir a buscar el pan. Y eso muestra una dependencia de Dios, porque a veces nosotros queremos hacer con nuestra fuerza, ¿sí? Y ellos querían, no, por si mañana no cae, un milagro, está cayendo pan del cielo, está cayendo maná del cielo, por las dudas me junto para mañana. Ahí se ve cómo estaba la duda. Entonces Dios dice, no, ustedes tienen que aprender a depender de mí. Cada día les voy a dar el maná. Pero en el sábado no. En el sábado sí pueden juntar el doble porque es día sábado. El día de reposo al Señor. Lo que tengas que coser, cocedlo hoy, dice el Señor. El día anterior al sábado. ¿Para qué? Para el sábado no. No se podía realizar eso. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice que Dios humilló al pueblo de Dios en el desierto para ver si iban a guardar sus mandamientos y respetar sus leyes. O sea, Dios permitió todo eso para probar al pueblo de Dios. Después tenemos, o sea, está la caja, está la ley, el maná, la vara de Aarón, y está la tapa, ¿sí? Que era llamada de propiciatorio. Era donde se realizaba, donde se hacía la propiciación por los pecados. En ese día especial, donde se purificaba el santuario, venía el sumo sacerdote y colocaba la sangre de la expiación sobre la tapa, ¿sí? Sobre el arca del pacto, sobre el arca de la alianza, donde estaban los dos querubines, ¿sí? Ahí había dos querubines, y en el medio era donde se manifestaba la gloria, la presencia de Dios, que la palabra original es Shekinah, que quiere decir que es la presencia de Dios, ¿sí? Ahí es donde se manifestaba Dios. Y en Romanos 3:25, vamos a leer Romanos. En Romanos 3:25 dice así: pues que si alguno de ellos, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Dios pasó por alto los pecados en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios iba a poner a alguien que para quién era ese Jesucristo. Y está también, ahora vamos a ver un poco el procedimiento del pecado, ¿sí? El procedimiento completo para eliminar el pecado, mejor dicho. Por ejemplo, pasa para la persona, primeramente la persona pecadora, ¿verdad? Primera de Juan 3:4, vemos la transgresión, ¿no? Transgredir la ley. El pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, está diciendo ahí que todos nosotros pecamos. Entonces nosotros pecamos, y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la
Santos. Entonces, como había que morir, había alguien que se sacrificar para nosotros no morir. Dios dice así: pecaste, tienes que morir. Yo no quiero que mueras, porque te amo. Entonces yo voy a morir en tu lugar. Porque no se puede perdonar así como así. La ley exige la paga del pecado. Entonces Cristo vino a morir por nosotros. Después de la víctima, era pasado para el santuario. En 2 de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sí? Cristo no pecó, pero Dios lo hizo pecado. ¿Sí? Dios dice: ahora vos sos un pecador en lugar de ellos. Ahora vos vas a condena de ellos, la muerte de ellos, morir por ellos. ¿Sí? Dios se ofreció, Cristo se ofreció por amor a nosotros. ¿Qué amor tan grande es ese? Ahí el pecado entraba para el santuario. Así que vemos que el pecado no está solucionado en la muerte de la cruz, sino que todavía eso sigue. En Hebreos 9:23 dice que era necesario que las figuras celestiales fuesen también purificadas. Las cosas del cielo, ¿por qué? Es decir, ¿cómo en el cielo va a haber pecado, va a haber contaminación? Pues Cristo, sin pecado, fue pecado por nosotros. Entonces Cristo llevó, cuando subió al cielo, llevó el pecado del santuario. Entonces también necesita ser purificado, porque recordemos que el del santuario de la tierra es una representación del verdadero santuario. Entonces después, en el día de expiación, pasaba para ahí era pasado para el cordero, para el chivo expiatorio, ¿sí? Eran dos. Uno era para Azazel. El primero era para Dios y el segundo era para Azazel. Ahí en Levítico 16. Ahí están los versos que hablan sobre eso, ¿sí? Entonces uno era para Dios, se mataba, se llevaba la sangre al lugar santísimo, se esparcía sobre la tapa, sobre el propiciatorio, ¿sí? Después el sacerdote salía y confesaba los pecados en el que había caído la suerte para Azazel, símbolo de Satanás. O sea, mira, el pecado entró, se satisface la ley, el sumo sacerdote sale, confiesa todos los pecados y iniquidades del pueblo de Israel en el chivo expiatorio, en el emisario, ¿sí? Y es mandado al desierto por una persona que moría y lo lleva y lo deja en el desierto, en donde queda desolado, solo, hasta que muere. Queda ahí perdido un tiempo hasta que muere. Ahí vemos también la representación de Satanás después del milenio, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versos 2, el 3, el 7 y el 9, vemos cómo Satanás es aislado, ¿sí? Por 1000 años, preso por las circunstancias. Ahí el chivo expiatorio era el chivo emisario, era mandado al desierto. Eso está representando esos 1000 años que Satanás va a estar aislado, preso por las circunstancias, sin poder tentar a nadie. ¿Sí? Imagínense, va a estar así, tipo como no tengo nada para hacer, lo único que yo tenía era robar, matar y destruir. Ahora no tengo a quién robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque los santos van para el cielo y los muertos van a quedar muertos. Entonces no va a tener a quien matar. Pero después va a ser muerto junto con todos los impíos, ¿sí? Para siempre. Ahí se acaba el pecado, se purifica la tierra. Ahí el juicio se divide en 3, ¿sí? Los servicios de santuarios eran y son para el pueblo de Israel, es decir, para el pueblo de Cristo. Por eso que ahí
primera de Juan 3, 16 al 18. Ahí se lo voy a leer. Perdón, en Juan 3, 16 al 18, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, el que en él cree va a participar del juicio. Ahora el que no cree no, porque ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque como pecó, está destinado a morir. Al no aceptar a Cristo, no tiene la oportunidad de vida. Ahora, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno cree, ahí ya tenemos la chance de vivir, porque Él murió por nosotros. Pero si nosotros no aceptamos que Él murió por nosotros, vamos a pagar por nuestros pecados, porque Cristo se hace cargo de los pecados de aquellos que aceptan que Cristo se haga cargo. ¿Sí? Si yo digo, no, para mí Dios no existe, ¿no? Bueno, va a morir por su pecado. No, ya está condenado. No es necesario que participe del juicio. Por eso que el juicio solo participa el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los cristianos. ¿Sí? Ahí está dividido en tres. Entonces, es súper importante entender cómo somos juzgados. Y hay una profecía de tiempo en Daniel que muestra la fecha en donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, que en la profecía ahí en Daniel se habla, por ejemplo en Daniel 8, 14, se habla de que va a ser hasta 2300 tardes y mañanas, que eso da 1844. ¿Sí? Para entender eso hay que estudiarlo aparte porque es un tema muy amplio, pero la cuestión es que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844 a realizar una obra de investigación de nuestra vida. Ahí comenzó el juicio investigativo, la primera parte del juicio. Nosotros estamos siendo juzgados ahora, no cuando morimos. Ahora sí estamos siendo juzgados. A partir de aquel año comenzó el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos juicio investigativo ahí en primera de Pedro 4:17, donde todo el que el que aceptó a Cristo alguna vez, se haya alejado o no, ahí va a ser juzgado. Después tenemos el juicio comprobativo, ¿sí? En Apocalipsis 24, que es durante los 1000 años, donde los cristianos van al cielo y juzgan juntamente con Cristo, con Dios, preguntándole al Señor por qué personas no fueron salvas. Y Dios nos va a mostrar. ¿Sí? Después de los 1000 años que termina el juicio comprobativo, en donde Satanás está aislado, sin poder engañar, se da el juicio ejecutivo. La ciudad santa desciende, a eso está en Apocalipsis, por ejemplo en Apocalipsis 29, cuando la ciudad santa desciende a la tierra, ahí se dice que Satanás es suelto, en el sentido de que nuevamente estaba preso por las circunstancias y ahora puede volver a engañar, y ahí engaña a los impíos que resucitan, ¿sí? que los engaña para atacar al pueblo de Dios en la ciudad santa. Y ahí Dios les muestra a todos ellos, ¿sí? por qué no fueron salvos. Todos reconocerán, ¿sí? Van a reconocer y Dios lo va a consumir. Van a ser consumidos Satanás, sus ángeles y todos los impíos, y ahí se va a acabar el problema del pecado. ¿Sí? Dice Ellen White que el peso de la culpabilidad del pecado recayó en el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo y hija de Adán, existía una paga que recayó sobre Cristo Jesús. Ahora, es interesante por qué el diablo está tan así empecinado de que cada persona se pierda. Los pecados que entraban al santuario eran puestos sobre Azazel,
¿sí? Todos los cristianos, todos los del pueblo de Israel, eran llevados al santuario y eran colocados después la consecuencia sobre Azazel. Entonces, todos los salvos, todos los pecados que cometieron los salvos, las consecuencias van a recaer sobre el originador, ¿sí? Sobre el que originó el pecado. ¿Quién nos hace pecar? Satanás. Satanás, si bien nosotros somos culpables por ese pecado, Satanás fue el que nos indujo a pecar. Ahora, todos esos pecados son recaídos en Satanás. Pero los impíos no, porque ellos van a pagar su propio pecado. Entonces, cuanto más personas se salvan, más paga Satanás, más consecuencia va a tener Satanás. Interesante que esa lucha de pecado, el centro no somos nosotros en sí, sino es Dios, la justicia de Dios, ¿no? Ese es el conflicto que hay, ¿sí? ¿Por qué Dios simplemente no perdonó, no eliminó a Satanás de una? Preguntas muy comunes. Porque el universo lo estaba viendo, los seres no caídos, los ángeles, y ellos no tienen el discernimiento. Dios no nos precisa juzgar a nosotros, ¿sí? Porque Él nos conoce, pero el juicio es para que, por el bien de todo el universo, de todos los seres no caídos, de los ángeles, de que Dios es un Dios justo. Entonces Dios tiene que mostrar al universo entero que su ley es perfecta, es una ley de amor y que Dios es justo, ¿sí? Por eso es que simplemente Dios no perdonó, simplemente que, ¿por qué? Por el bien del universo, para que nunca más se levante el pecado, ¿sí? Porque Dios plantó la duda en muchos ángeles, ¿sí? La tercera parte de los ángeles en los que Satanás consiguió convencer, terminaron desterrados también. Entonces, ahí, ¿será que es verdad? Los argumentos de Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso Dios tiene que mostrar con argumentos. Simplemente no podía desaparecerlo. Entonces, necesitaba todo este proceso. Ahora, los siete pasos de Jesús en su ministerio, ¿sí? Tenemos el campamento donde Cristo vino a tejer un manto de luz con su justicia, con su vida perfecta, un manto de justicia, ¿sí? Él vino a hacer a través de su vida perfecta. Vino a vivir esa vida que nosotros teníamos que vivir, que la ley demanda, que la ley pide. Y el segundo paso en el altar del holocausto, donde Cristo vino a morir la muerte que nosotros teníamos que morir. Entonces, Cristo vino al campamento a vivir la vida que teníamos que vivir. Murió en la cruz la muerte que nosotros teníamos que morir, ¿sí? Y después la fuente que representa la resurrección, el tercer paso de Cristo Jesús. Entonces tenemos ahí la importancia de las tres. Si Cristo vivió una vida perfecta, necesitaba morir también. Y para morir era necesario que resucite. Si no resucita, ¿de qué servía lo demás? Entonces, que viviese una vida perfecta, que muriese por nuestros pecados y que resucitase, era sumamente importante. Entonces, eso se da en la tierra, ¿sí? El campamento, el altar del holocausto, la pía estaban afuera del santuario, en el patio. Entonces ahí tenemos el ministerio de Cristo en la tierra. Después comienza Cristo el ministerio. En el cuarto paso fue al cielo, ¿sí? A comenzar una obra de intercesión cuando entra al santuario, al lugar santo. Una obra de intercesión. Después en el paso 5 de Cristo comenzó el juicio. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿En qué año? 1844. ¿Sí? Ahí comenzó el juicio investigador, ¿sí? Donde se empieza a juzgar al pueblo de Israel solamente. ¿Por qué? Porque el juicio de los impíos viene después, en el juicio ejecutivo y en el juicio comprobativo. ¿Sí? Bueno, entonces, paso 5, juicio investigativo, que es ahora, ¿sí? De 1844 hasta ahora. El 6 es el juicio comprobativo, que es cuando Cristo Jesús viene a la tierra para llevarnos al cielo durante esos 1000 años.
que va a estar Satanás aislado. ¿Sí? Ahí tenemos el juicio comprobativo. Y en el juicio ejecutivo, que es cuando Cristo vuelve a la tierra para consumir el pecado de los impíos y de Satanás y sus ángeles caídos, y Cristo viene nuevamente a vivir con nosotros a la tierra. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Espero que te haya servido, que hayas aprendido y que te haya gustado. Realmente ha sido una lucha para subir este video. Tuve varias complicaciones que el diablo me colocó ahí para que tú no puedas ver este material. Pero por la gracia de Dios, acá estás viéndolo. No es casualidad, ¿sabes? Porque el diablo no quiere que conozcas esta verdad presente tan maravillosa. No quiere que conozcas el plan de salvación que Dios hizo para ti. Imagínate, Dios, Jesús, vino a la tierra, murió por ti. Hay un texto bien interesante que se encuentra en Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de los pecados. Era necesario que se derramase sangre para obtener el perdón. Y para que eso no te pase a ti, no me pase a mí, Él vino a morir por nosotros, a pagar esa deuda pendiente que era de nosotros. Gracias a Él, nosotros no necesitamos pasar por todo eso. Y Dios, en este momento, quiere pedirte algo, ¿sí? Ahí en Juan 5:39 dice que debemos escudriñar las Escrituras, dice Cristo. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. A través de la Biblia nosotros encontramos a Cristo Jesús. ¿Ya comenzaste a estudiar la Biblia? ¿No? ¿Quieres empezar? Perfecto. Es bueno que tomes esa decisión. Porque hay algo bien interesante. Si tú no has tomado tu decisión, lee ahí en Apocalipsis, capítulo 14, verso 7, y te vas a dar cuenta que el juicio ya comenzó. Quizás escuchaste que el juicio comienza cuando mueres, eres juzgado, pero no, la Biblia dice que el juicio ya comenzó. Lo triste es que solamente comenzó para aquellos que aceptaron a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que no han aceptado a Cristo ya están condenados. Y qué triste sería pertenecer a ese grupo de condenados. Solo aquellos que acepten a Cristo Jesús en su corazón van a participar de ese juicio. Y en Juan 3:5 dice: Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quieres participar de ese juicio? Ve al encuentro con Jesús, estudia la Biblia y toma la decisión del bautismo para participar en la muerte de Cristo y en su resurrección. Así como Cristo se bautizó, que no necesitaba bautizarse, Él se bautizó simbólicamente, representando lo que le iba a pasar a Él en su propia vida, que Él iba a morir pero iba a resucitar. Ahora nosotros tenemos también que participar de ese momento tan especial. Necesitamos participar junto con Cristo. Si creemos que Cristo murió y resucitó, nosotros debemos también morir y resucitar a través del bautismo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
¿Quieres ser una nueva persona? ¿Tener una nueva vida? ¿Una nueva identidad? ¿Que todo tu pasado quede atrás? Quizás estás dolido, quizás tienes un pasado que no te gusta mucho, pero Dios te está ofreciendo una nueva oportunidad. Él te dice que Él quiere hacer nuevas todas las cosas en ti. Y en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate, rodeado de personas con todas esas bendiciones, con todos esos dones del Espíritu. ¿Cómo tu vida puede ser diferente? Puedes decir, pero yo conozco cristianos que dicen que son cristianos y no viven conforme a lo que dicen. Infelizmente no todos los que son cristianos o se dicen ser cristianos se dejan influenciar por el Espíritu Santo. Pero en este momento te invito a que tú puedas dejarte influenciar, que tú nazcas que tengas una nueva vida y que experimentes una nueva vida en Cristo Jesús, siendo transformado por Él, por el Espíritu Santo, y vas a poder experimentar en carne propia lo que es tener paz en Cristo Jesús, lo que es ver día a día cómo tu carácter se va transformando, volviéndote una persona paciente, amigable, amorosa, respetuosa y rodeada de personas que son así también. Eso torna un ambiente celestial, porque Dios quiere que aprendamos a vivir acá en la tierra como vamos a vivir en el cielo. Qué maravilloso. Por eso en este momento quiero orar por ti, ¿sí? ¿Me permites? Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento tan especial de haber realizado este estudio bíblico. Te pido en este momento una bendición especial por esta persona que me está escuchando. Quizás está bautizado, quizás es la primera vez que escucha de ti, quizás ya escuchó pero no ha tomado la decisión de vivir con Cristo Jesús en su corazón, pero hoy le estás dando una nueva oportunidad. Te pido Señor, de todo corazón, con todo el amor del mundo, que puedas colocar en su corazón ese deseo de bautizarse y de pertenecer a la familia de Dios, que pueda experimentar en carne propia lo que es tu amor, lo que es ser transformado por el Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor, me entrego en tus santas manos, de tu amor, tu misericordia, tu bondad sea con esa persona. Gracias, Señor, por todo. Te pido todo esto, muy agradecido, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.